Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Electric Corredor de Bolsa. Hoy queremos hablar de algo que muchas veces parece mucho más complejo de lo que realmente es. Cómo pensar nuestras inversiones cuando el escenario económico cambia constantemente. Inflación, tasas de interés, dólar, mercados internacionales, noticias que aparecen por todos lados todos los días. Es muy difícil terminar mirando demasiadas cosas y no saber cuáles realmente importan. Por eso hoy queremos hacer algo diferente, bajar un poco ese ruido y tratar de entender qué variables debería mirar un inversor y cómo puede pensar sus estrategias. Para eso hoy nos acompaña Aldo Lema, economista, integrante del Comité de Inversiones del Fondo Centenario. Aldo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, una vez más acompañándonos en este espacio de finanzas al alcance de todos. No, el gusto es mío de estar acá en Gletir. Aldo, para traducirle a los inversores, hoy estamos recibiendo mucha información, ¿cuáles serían las variables que vos decís que un inversor tendría que mirar a la hora de decidir invertir? Bueno, yo diría que hay dos grandes aspectos. Uno primero con un conjunto de variables relacionadas con lo que determinan los precios de los activos, sean acciones, sean bonos, sean monedas. Y por otro lado, los otros grandes aspectos tienen que ver con o un poco cómo quiere diversificar el inversor en función de sus ingresos, de otras inversiones que ya tiene. Vayamos a lo que es un poco el mundo, la región y Uruguay. Yo diría ahí que esencialmente es muy importante monitorear lo que pasa en Estados Unidos, donde nos condiciona mucho desde el punto de vista financiero. También China y su desempeño económico, porque nos condiciona mucho, por ejemplo, del punto de vista de la actividad económica, de los precios de las materias primas, y eso a su vez se traduce en efectos sobre nuestras monedas. Si vamos a Estados Unidos, un aspecto clave es la expectativa de inflación en ese país, porque eso determina lo que va a pasar con las tasas de interés, y en función de lo que pasa con las tasas de interés, tenemos comportamientos en nuestros bonos, en, por ejemplo, las monedas, también en la propia economía. A su vez, también desde Estados Unidos es muy relevante lo que hace la Fed, y tiene que ver con lo que mencionábamos previamente, y en el balance entre Estados Unidos y China y el resto de los países está el desempeño global del dólar, que para Uruguay, para la región, suele ser una variable muy importante. Yo diría que entonces, resumiendo, tenemos que prestarle atención a la actividad económica en China y en Estados Unidos y sus efectos en los precios de los activos. Tenemos que prestar atención a la inflación, en particular en Estados Unidos, y cómo va a evolucionar, sus expectativas hacia adelante. De ahí, en las tasas de interés, las condiciones financieras que nuestros países se enfrentan, y el comportamiento global del dólar, que influye mucho en lo que pasa en la región. Por supuesto que hay que también mirar Argentina y Brasil, pero yo diría que en principio, en la mañana temprano, digamos, muchas de las cosas que nos suceden en la región tienen que ver con eso que pasa, digamos, en el mundo, y fundamentalmente entre China y Estados Unidos. Hoy estamos bombardeados de información, ¿no? Recibimos información en redes, en radio, en televisión. ¿Cómo saber qué es ruido de todo eso? Porque ahí me mencionaste las variables más importantes. ¿Cómo saber identificar en qué no distraernos? Bueno, yo me concentraría o trataría de concentrarme en análisis que depuren toda esa información y que le permitan al inversor ir a una síntesis y a decantar en forma más eficiente con aquellos aspectos que determinan estas variables. Y para eso hay análisis especializados, en general buenos reportes, buenos medios de comunicación que permiten, digamos, concentrarse en estas cosas que son las más importantes. Yo sería, en algún sentido, alguien que focaliza fundamentalmente en estos aspectos macro. Por supuesto que hay temas micro de compañías y demás, pero que en general esos tienen que ver más con inversiones más puntuales, más individuales, que en general son menos recomendables. El gran consejo suele ser invertir en forma diversificada, y para la diversificación los aspectos macroeconómicos, estos mencionados, son los más relevantes y son en los que uno tiene que un poco concentrar la atención. Y otra cosa es ser disciplinado en el sentido, digamos, de no estar reaccionando
puntualmente a cambios que van ocurriendo todos los días y que efectivamente, como mencionaste, son ruido. Y quedarse más en aquellas tendencias un poco más de mediano plazo, con una estructura diversificada que permite capturar buenas rentabilidades a la larga, siendo pacientes, siendo disciplinados y no necesariamente con un activismo de corto plazo, un nerviosismo, una impaciencia de corto plazo que a la larga, digamos, no agrega valor en las carteras, en los portafolios. Al contrario, hasta puede quitar mucho valor en el desempeño de largo plazo de esas carteras. Perfecto. ¿Y cómo traducirías la situación actual económica para un inversor, traducirlo para ver qué estrategia podría tomar hoy a la hora de invertir? Bueno, hoy estamos en un mundo donde tenemos grandes incertidumbres, parece un cliché, pero efectivamente la incertidumbre es mayor que, por ejemplo, cuando salimos de recesiones o cuando salimos de ciertas crisis en donde es más o menos obvio que las tasas de interés van a estar bajas, que los activos se van a recuperar, que nuestras monedas se van a debilitar. Hoy estamos, que se van a fortalecer, o que se va a debilitar el dólar en general en las salidas de las crisis. En este momento estamos esencialmente en un escenario en donde vemos riesgos geopolíticos muy importantes, riesgos políticos intrínsecamente también muy, muy relevantes que a veces desde las finanzas, desde la economía, son más difíciles de predecir. Y a su vez estamos en una especie de ciclo maduro en donde hemos tenido un gran rally en la bolsa de Estados Unidos, en parte por esta revolución tecnológica asociada a la inteligencia artificial. Creo que eso aconseja ser un poco más cauteloso en las inversiones, no tomar tantos riesgos o no estar tan jugado a renta variable, por ejemplo, estar un poco más defensivos. Esos mecanismos más defensivos obligan a tener carteras en renta fija que tengan una duración, como solemos decir, es decir, plazos un poco más cortos que permitan evitar que ante alzas de tasas de interés como las que han estado ocurriendo, esas carteras también sufran. Pero diría, digamos, que si habitualmente la recomendación es diversificar, hoy en este escenario en el que vivimos es aún más clara esa recomendación y también es más evidente el ser cautelosos, el no entusiasmarse con el desempeño de los últimos años, por ejemplo, en renta variable o en el sector tecnológico y demás, y pensar un poco en la prudencia que puede justificarse en un escenario maduro, en un escenario en donde podemos tener un episodio o de inflación alta o de caída de precios de acciones en el sector tecnológico que han tenido este boom, o eventualmente de otras crisis que a veces no las podemos detectar, digamos, o no las tenemos en el radar de antemano. Bien, y hablando de la política uruguaya, hoy sabemos que están incentivando mucho lo que es la inversión en pesos, ¿no? Tratando de sacar un poco el dólar y darle más presencia al peso uruguayo. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, yo creo que en general lo que hemos visto históricamente es que el dólar ha operado para las personas como un intento de protección contra la inflación, pero es un mal protector el dólar de la inflación. Protege solo esporádicamente bien de la inflación, mientras que, por ejemplo, la unidad indexada protege siempre de la inflación. Así que fondos indexados, como los que se han ido desarrollando en Uruguay en el último tiempo y donde en el caso de los fondos centenarios, el fondo indexado es líder, son aconsejables, son bastante razonables para, en algún sentido, proteger el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Y siempre pensando en una diversificación, ¿no? Por supuesto que, digamos, esto no significa concentrar los huevos en una canasta. Nadie está diciendo acá que uno tiene que sacar completamente el dólar de sus carteras, de sus portafolios. Lo que sí es evidente es que en una mirada de largo plazo, para proteger el poder adquisitivo de nuestros ahorros, que en términos generales va o a bienes de consumo locales o a bienes de consumo a nivel internacional, una canasta como la del IPC, que es replicada por la unidad indexada, y fondos que replican eso, en algún sentido protegen mi capacidad
adquisitiva, protegen mi poder adquisitivo. Por lo tanto, en general es una estrategia razonable desdolarizar los ahorros, tener una parte en moneda nacional. Hay un compromiso más firme del Banco Central con la inflación baja y estable. Eso en algún sentido también da oportunidades en instrumentos que son nominales, en pesos aún no reajustables, y por lo tanto, digamos, amerita ir migrando parte de nuestros portafolios hacia ese tipo de fondos. Fondos en moneda nacional, fondos indexados, sin necesariamente, digamos, como digo, olvidarse completamente de fondos en dólares, porque también esos generan para muchas personas una forma de diversificación, para muchas personas significan tener el portafolio o los huevos en varias canastas. Siendo parte del comité de inversiones del Fondo Centenario, ¿qué es lo que le dirías a alguien que no entiende bien cómo funciona un fondo? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que se ve en la olla, no? Bueno, los fondos de inversión, los fondos mutuos, como se conocen a nivel internacional, son vehículos bastante eficientes como para canalizar inversiones, en el sentido que le entregan a un comité, en este caso, le entregan a profesionales la gestión de la inversión, por ejemplo, en el fondo indexado en bonos uruguayos en unidades indexadas o bonos en moneda nacional cuando la inflación es más baja, que van tomando día a día, semana a Existe un semana. encuadre en cada fondo en el cual no te dejan moverte, ¿no? Claro, Hay un reglamento, una aprobación del Banco Central, una regulación, digamos, que hace que ese fondo no pueda salirse de lo que es de esos parámetros básicos, que es su objetivo, que es esencialmente dónde está comprometido a invertir. Y en este caso, por ejemplo, en estos fondos, esencialmente se dedican a bonos uruguayos o en moneda nacional pesos o en moneda nacional indexados, los que son, digamos, de esas categorías. También están los de dólares. Lo que facilita es que si tenemos cambios en el escenario, por ejemplo, de más inflación, ameritaría tener más fondos indexados, más bonos indexados. Si vienen inflaciones más bajas, significa migrar un poco hacia bonos en pesos nominales, quitándole un poco el reajuste, digamos, indexatorio. Esas decisiones que va tomando un comité de inversiones, las personas también las querrían tomar, pero muchos de nosotros estamos concentrados en nuestras actividades profesionales día a día y le delegamos a un equipo profesional que vaya haciendo eso semana a semana. Además, los fondos, a diferencia de comprar directamente los títulos. Claro, tú compras un bono de Uruguay o compras el Fondo Centenario que invierte en los bonos. Así es, si fueras a hacer la alternativa de ir a comprar directamente un bono y demás, no tendrías ni el tiempo probablemente, ni la capacidad de análisis, ni... O los mínimos a veces también, ¿no? Y en muchos casos, además, también te exigen ciertos mínimos que hacen muy difícil que puedas replicar eso. Entonces, los fondos mutuos en el mundo, en este caso en Uruguay se conocen como fondos de inversión, la ventaja que tienen, digamos, es que esto lo va haciendo el equipo y la persona puede ir incorporando montos pequeños cuando quiera o puede ir retirando montos pequeños cuando los necesita. O sea, eso se le llamamos liquidez prácticamente instantánea, o sea, 24, 48 horas, 72 horas. En definitiva, está rentando la tasa de interés implícita en los bonos que configura este fondo, y la persona puede agregar o rescatar en función de sus ahorros o de sus necesidades. En ese sentido, digamos, es claramente un mecanismo bastante más eficiente que uno de nosotros lo pudiera hacer, digamos. Y como bien dijiste, tiene la ventaja de que los montos con los que se pueden ingresar a fondos de esta naturaleza son montos muy accesibles, pequeños,
que además tienen la tranquilidad para el inversor de que esto está completamente regulado por el Banco Central, que es una práctica común en el mundo, que los instrumentos que están, digamos, detrás o en los que se invierten esos recursos son, en este caso, esencialmente estatales del gobierno uruguayo y que en algún sentido, digamos, le facilitan la tarea a una persona de tener rentabilidad, tener una gestión eficiente de sus ahorros, en algún sentido sin tener que estar prácticamente día a día tomando decisiones sobre eso, que sería la alternativa si lo hiciera, digamos, directamente. Sí, estamos en agosto, ¿no? ¿Qué perspectivas ves hoy o qué le aconsejarías a un inversor? ¿Focalizarse más en dólar, en pesos? Más allá de que siempre es bueno diversificar, ¿cómo ves la tendencia del dólar? Bueno, la tendencia del dólar siempre depende mucho de factores globales y regionales, no solo los locales, que son a veces los que más se enfatizan. En ese sentido, hay que ser siempre cautos respecto, digamos, a las dudas o incapacidades que tenemos de lo que puede pasar en el mundo. Hoy parecería que estamos en un escenario global, en el corto plazo, de cierta estabilidad del dólar frente a las principales monedas, frente al euro, frente a la libra esterlina, frente al franco suizo. E incluso se ha estado debilitando frente al yuan chino, que ha ido ganando importancia. En ese sentido, la tendencia más global es de dólar estable. En la región puede haber cierta volatilidad en Brasil asociado al ciclo electoral que tiene por delante, pero dentro de márgenes bastante acotados. Y desde Argentina lo que estamos viendo es una cierta estabilidad del dólar en Argentina, que combinado con la inflación que está teniendo Argentina, eso significa para Uruguay inflación en dólares. Si uno conjuga todos esos factores, parecería que el panorama de corto plazo en Uruguay es de un dólar más bien estable, más bien lateral, como solemos decir, sin una gran fuerza al alza y sin tampoco una gran fuerza a la baja. Más adelante, bueno, vamos a tener temas que serán importantes para el 2027 y nos podemos anticipar a modo de titular y después en algún futuro los retomamos. Vamos a tener la salida, digamos, de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y cómo Trump queda parado. Vamos a tener la evolución de la inflación en Estados Unidos, que por ahora se ve contenida. Hay algunos factores asociados a este boom de la inteligencia artificial que se ha reflejado en un boom de los valores de las acciones. ¿Podrá eso corregirse? ¿Estaremos todavía en etapas prematuras, tempranas, y falta tiempo antes que venga esa corrección? Esos son los temas que van a dominar el 2027, pero que por ahora, en 2026 o en lo que resta de 2026, no parecerían cambiar una tendencia, digamos, de un dólar más estable. Bueno, Aldo, te agradezco mucho el tiempo. Creo que ha sido muy enriquecedor para a todos aquellos que nos están mirando. Y no sé si querés agregar algo, acotar algo más. No, probablemente, digamos, lo más relevante aquí es, como mencionaba a lo largo de la conversación, es confiar, digamos, en actores profesionales para manejar los ahorros, sean pequeños, medianos o grandes. Confiar, digamos, también en aquellos agentes que están regulados por Ha los pasado mucha bancos cosa y hay centrales, porque recurrentemente este es un tema que genera temores en la sociedad. Han habido episodios que obviamente generan o acrecientan esos temores y me parece, digamos, que es importante para las personas ir incorporando algunos conceptos de educación financiera sin temor tampoco a meterse en eso, porque creo que a veces hay como un cierto excesivo respeto a aprender sobre esos temas. Estos no son temas míos, porque yo tengo una profesión que no tiene mucho que ver con esto. Siempre me costaron los temas y yo creo que cuando las personas se van incorporando gradualmente a adquirir conceptos básicos, se van a dar cuenta que ellos mismos, en algún sentido, le van a ir perdiendo temor a algunas cosas que a veces parecen más complejas de lo que realmente son, y a su vez también a concentrar sus decisiones en
pequeñas cosas que son muy simples, de diversificación, huevos en muchas canastas, diversificar por moneda, diversificar entre renta variable y renta fija, pensar en largo plazo, ser pacientes, no ser activistas en el sentido de estar moviendo mucho sus portafolios o su cartera. Creo que hay algo de la educación financiera en donde todos somos responsables. Son responsables las autoridades, el Banco Central y otras. Son responsables los agentes financieros que tienen un rol protagónico. Por suerte en el cada vez mercado. más se está trabajando en Así este es. tema, ¿no? Y también es responsable la persona. Somos responsables nosotros individualmente de conocer sobre esos temas. Bueno, perfecto. Esta es la idea, ¿no? De Así es. acercar las finanzas al alcance de todos. Gracias. Gracias a ustedes.